Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast Conversaciones Socioambiental. Hoy tenemos como invitado a Daniel Eduardo Gutiérrez, que es profesor y licenciado en filosofía, y nos va a hablar del concepto de ciudadanía ambiental. Bueno, hola Daniel y hola Gabriel. Hola, ¿qué tal? Oh, Hola, Iván. Gabriel, ¿querés arrancar con la primera pregunta? Sí, nos interesa una introducción a un concepto que nos parece importante, como la ciudadanía ambiental, y sabemos que estás trabajando en esa categoría. Sí, es un concepto que se viene trabajando en politología, en sociología, pero también, bueno, en lo que hago yo, filosofía política y un poco en ética también. Y bueno, tiene que ver con la condición de ciudadana o ciudadano, ciudadanes, podemos decir. Y hace unos 20 años más o menos hay una polémica en Inglaterra sobre qué es la ciudadanía ambiental. También a algunos han llamado ciudadanía verde también o ciudadanía para la sustentabilidad también. Y yo lo vinculo mucho con lo que podemos llamar activismo ambiental o movimientos ambientales. Igual el concepto de movimiento es un concepto que, bueno, tiene toda una reflexión sobre los movimientos sociales y hay toda una polémica que tiene unos cuantos años sobre el tema de movimientos sociales, pero bueno, para que se entienda, eh, digamos, eh, digamos, aquello que es la práctica de los movimientos sociales, podemos decir. Pero prefiero usar la palabra activismo ambiental. Eh, digamos, la ciudadanía ambiental yo lo vinculo, o sea, se puede vincular de dos maneras, creo yo. Una es la condición de ciudadano con los derechos que tiene quien porta esa condición de ciudadano, ¿no? O ciudadana. Esto es, en este caso, bueno, derechos a un ambiente sano, derechos a conocer las condiciones ambientales en las cuales uno vive, ¿sí? Derecho a participar también en las tomas de decisión sobre, eh, digamos, el territorio y el ambiente. Tomas de decisión, bueno, regionales, locales, etcétera, o nacionales también. Eh, Y también, bueno, por otro lado, aparte de reconocimiento de derechos, también la ciudadanía ambiental tiene una práctica, implica una práctica de ciudadanía ambiental, que tiene que ver, bueno, con cuidado del ambiente, uso apropiado de los elementos de la naturaleza, podemos llamar recursos, palabra también que este, merece algún tipo de, este, digamos, De crítica, porque de es crítica, de análisis antropocéntrica. especial, ¿no? Pues el concepto de recursos es un concepto, se usa mucho, Ujú. pero tiene una cuestión economicista, tiene una beta economicista, y aparte presupone también algo que algún sujeto que usa los recursos y algo que es pasivo y que es usado como recurso. Claro. Entonces ahí hay algo también complicado, que, bueno, requiere, pero más allá de eso, el uso apropiado de los recursos, si queremos llamarlos así, y también los impactos ambientales, digamos, o sea, aquel o aquella ciudadana o ciudadano que trata de evitar no solamente a nivel individual, pero también a comunitario y también en el involucramiento político, trata de evitar, digamos, impactos ambientales para sí mismo, pero también para otros, ¿no? Porque algún tipo de proyecto de emprendimiento o modelo de desarrollo puede ser inclusive positivo para cierto sector, pero impactante o negativo para otros grupos, ¿sí? Te hago una pregunta. Acá en Carlos Paz tenemos, bueno, un ejemplo práctico que te estaba comentando.
el gobierno hay una empresa que compró una parcela que está en el medio de un humedal, ¿no? ujú, Y el gobierno le quiere permitir urbanizar, ¿no? Ni siquiera para ujú. viviendas sociales, sino algún proyecto de una empresa que, dicho sea de paso, también es la principal, la que gana las licitaciones importantes. Bueno, Sí, 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 eh, sí. y, Sabemos cómo se manejan estas cosas, sí. sí, y bueno, hicieron una ordenanza que cambia el uso del suelo en esa parcela, que de rural, digamos, de área protegida, pasa, digamos, a urbanizable. Y bueno, los vecinos nos hemos movilizado, ¿no? Porque si ya esa zona del oeste de Villa Carlos Paz ya es inundable como está, con una construcción el suelo se va a impermeabilizar más todavía, el humedal va a cumplir menos con su función de absorber agua, y todos Sí, los vecinos que están debajo van a tener más peligro todavía de inundarse, las inundaciones van a ser peores, ¿no? Eh, y bueno, hemos tenido distintas instancias de participación, desde participar en la audiencia pública hablando en contra, de hacer notas periodísticas, de organizarnos, reunirnos como vecinos, de salir a charlar con los vecinos en el barrio, ujú, presentar notas a distintos organismos públicos, ¿no? Reuniendo datos, sí, sí. Sí, contactándonos datos científicos y... claro, formándonos en todo eso, aprendiendo a leer, ¿no? Informes científicos. Bueno, hay un estudio geomorfológico que se hizo en la zona, que el municipio ignoró, ¿no? Aprendiendo a argumentar. Bueno, todo eso sería ciudadanía ambiental. Sí, 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 esa es la parte que a mí me resulta más central dentro de mi trabajo, que es justamente lo que llamamos o usamos una palabra en filosofía, en ciencia política, la praxis. Esto es práctica política que tiene un sentido y ciertas finalidades, que es, bueno, eh, el bienestar de la mayoría, digamos, como decir o por lo menos evitar justamente esto que vos decís, cierta desigualdad ambiental que hay entre aquellos que se benefician de ciertos usos del ambiente y que generalmente la mayoría que se perjudica por esos usos del ambiente. Puede ser en el ámbito industrial, puede ser en el ámbito del extractivismo o puede ser en este uso de la tierra, ¿no? O sea, Claro, típico inmobiliario. caso Sí, de uso de la tierra, en donde justamente las comunidades generan ciertas praxis, esto es, y todo esto que vos decís, buscar elementos científicos y también dar argumentaciones ético-políticas y obviamente búsquedas de estrategias para instalar ¿cómo es? La cuestión, generar aceptación social y bueno, lograr que se maneje y lograr justamente la aceptación de estos criterios a niveles estatales. Pero sí, justamente eso es la parte de la ciudadanía ambiental que más me interesa, no solamente como movimiento. Creo que ciudadano ambiental también es separar basura en la cuestión individual. Lo que sí, yo hago una crítica bastante fuerte de esta idea de ese ecologismo individualista, en donde, sí, bueno, si vos este, eh, consumís verde, entonces el mundo será mejor. Ese tipo de cosas, por supuesto, no, lo que peca es de incompleto, es creer que el mero actividad individual, medio desconectado de los demás, por una especie de sumatoria, va a generar un mundo mejor. Eso es una gran cuestión que es parte yo puedo decir, del ecologismo neoliberal, ¿no? O sea, es sí. parte de esa cultura neoliberal de que los problemas son tuyos o son individuales Y hay y que resolverlos de manera respondiendo, aislada. Claro. claro, respondiendo de manera aislada, de alguna manera mágica, no sé, el mundo va a ser mejor. Sí, con Gabriel Eh, dedicamos un episodio entero a darle con un palo a ese sí, 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 ecologismo. tienen todo mi apoyo y vengo escribiendo hace tiempo
en contra de eso y obviamente eso también está activado por, bueno, el sistema económico tal como lo venimos, que aparte culturalmente presupone esta idea de a través del consumo uno, digamos, resuelve cosas individualmente. Y eso, bueno, el tema ambiental requiere necesariamente comunidad, lo cual no quiere decir que no hayan dimensiones individuales como parte. Por ejemplo, yo creo que el tema ambiental justamente tiene esa complejidad que tiene varias escalas. Bueno, hay una escala individual o comunitaria, qué sé yo, hay una escala política, hay una escala mayor, etc. Y todas esas escalas también están interrelacionadas. Entonces, eso me parece, esa visión, me parece que es inherente a la cuestión ambiental, que también uno puede pensar que solamente la movilización contra esto, contra aquello, que son defendibles, que en eso consiste el tema ambiental. No, el tema ambiental es eso, pero también un conjunto de eh, cambios cotidianos que se dan a todo nivel. Una coherencia, Me digamos, parece que un poco de coherencia también, porque si por no, supuesto, no, es que también porque si no hay coherencia, también invalida tu discurso también. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, esa coherencia también, bueno, lo que hemos visto en el ámbito del feminismo y las luchas feministas con el gobierno anterior, ¿no? En donde, eh, digamos, es un gran golpe, digamos, para esos posicionamientos que, bueno, alguien que se supone que iba a terminar con el ah, patriarcado, al final terminó teniendo, bueno, cuestiones que responder al respecto. Yo creo que ahí en el tema ambiental implica lo que uno de los aspectos que yo incorporo es, bueno, como pensamiento crítico, tiene que ser parte de un pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo entiendo yo, por lo menos, frente un poco a otras discusiones, la ciudadanía ambiental? Por un lado, me parece que quien actúa, un poco esto que vos me contabas recién, eh, digamos, como praxis ambiental, presupone, por un lado, la ubicación biogeográfica o bioregional. O sea, ustedes les importan estos humedales, en parte porque, bueno, están viviendo en ese lugar, conocen la historia, la conformación geográfica y regional de ese lugar por un lado, pero también por otro lado se identifica con ese lugar, porque ese lugar también tiene que ver con las historias de UNE, con las historias de la comunidad. La comunidad estuvo en interacción con esos otros seres vivientes, esas otras comunidades no humanas que habitan el lugar, y obviamente todo aquello que este, haga transformaciones y transformaciones inclusive perniciosas, implica, bueno, una movilización. Yo creo que, bueno, a eso lo llamo eh, sentido bioregional geocultural. Bioregional porque justamente porque hay un conocimiento de ese lugar, de la historia de ese lugar, y geocultural porque ahí tomo de un filósofo y antropólogo que se llama Rodolfo Kusch, justamente geocultural porque ahí está esta identificación con el territorio, sí, esta situación este, de identificación cultural, tiene sentidos culturales para la comunidad que se encuentra en ese lugar. sí, y a veces Eso, esa cuestión de identidad y de legado, también legado a las próximas generaciones, legado de la generación, tiene más peso que el conocimiento de los servicios ambientales, por ejemplo. sí, claro, sí, sí, sí. O sea, me parece que las dos cosas tienen que estar Sí, complementarias. tienen que estar las dos. Pero bueno, es una, Necesitamos de la ciencia. esto lo aprendí porque, bueno, cuando yo fui funcionario de la MUNI de Carlos Paz, tuve la suerte de participar en todo un proceso participativo con los vecinos que fue hermoso para convertir el faldeo montañoso que rodea Carlos Paz por el este en área protegida intangible.
¿no? Que tiene un bosque. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los valores de esa área protegida para la comunidad? Y bueno, como los que llegamos adelante en la iniciativa, éramos más del enfoque ambientalista, Ujú. pusimos el foco en los valores, en los servicios ambientales del bosque nativo, Sí. ¿no? Y después cuando fuimos a los talleres, y hicimos encuesta, lo que tuvo más valoración fue la cuestión identidad y de legado, de Ujú. que Ajá. gente que nació ahí o que Sí, se sí, fue a vivir ahí quiere ver el verde en la montaña. sí, claro. Sí, sí, Entonces, sí. y es una Sí, cuestión de que quiere que sus hijos también lo sigan viendo. Y sí, no claro. sabe la cuestión de las especies nativas, por ejemplo, ¿no? Pero al final eso resulta teniendo tanto más peso que la cuestión del bosque nativo. Sí, yo creo que las dos cosas tienen que... Lo que pasa que, claro, estratégicamente, ¿qué puede llegar a ser más Claro, por ahí con el efectivo, ¿no? discurso ambientalista alienás a los que sí conseguirías con ese discurso, con el otro discurso de el legado de la identidad. Claro, pero igual vos me decís el discurso ecologista, yo diría, el Sí, discurso de la ciencia ecológica. sí, El otro es un discurso ambientalista también, pero es un discurso ambientalista cultural, podemos tenés decir, razón. de la sensibilidad cultural. Ahí Gabriel quiere Eh, hacer algo. claro, eso, bueno, pero está buenísimo que eso haya sido un impacto más importante porque justamente tiene que ver con lo que uno es también, ¿no? O sea, uno también es ese territorio en el cual uno ha vivido también. Bueno, Entonces, quería un par de sí, comentarios. sí, sí, Me dale. parece importante también en el concepto de ciudadanía ambiental que ahí se puede pensar la ampliación de derechos, ¿no? Que de hecho, bueno, Ujú, en la Constitución se consagraron algunos artículos en la última reforma constitucional dedicados a temas ambientales, ujú. que es el derecho a un ambiente sano. Pero también pienso que la educación ambiental se puede pensar como un ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Cuando pensamos la Sí, educación ambiental, que salió una ley hace relativamente poco, se tiene que pensar también orientada, me parece que tiene mucho potencial el concepto de orientarlo a, simultáneamente que hay una ampliación de derechos, a un ejercicio de estos derechos ambientales que implican derechos y obligaciones, ¿no? Me sí, parece sí, que, sí, eso es parte de ciudadanía. Ciudadanía se ha pensado mucho, aunque inclusive no ambiental, pero la ciudadanía siempre se ha pensado con la educación y la educación siempre se ha pensado desde la ciudadanía, sí, justamente. Yo lo pienso justamente, claro, para tratar de transmitir a través de la educación, bueno, justamente este compromiso con el territorio y con el ambiente que también en parte nos conforma, pero también eh, como un ejercicio también crítico, porque esta es la otra parte, o la otra pata o del trípode que yo me parece que se sostiene la ciudadanía ambiental. Por un lado, sí, lo, lo, lo biorregional como conocimiento del entorno, lo geocultural como identidad y transmisión de sentidos ¿cómo es? Y proyección de sentidos en el entorno, pero también el sentido crítico. ¿Por qué? Justamente el sentido crítico nos permite hacer justamente la crítica de estos manejos no del todo adecuados del entorno, bueno, generalmente cediéndose a ciertos intereses que quieren beneficiarse a costa de el perjuicio de todo lo demás, pero también hay algo que, bueno, y eso también ejercicio volviendo a la educación, eh, de ampliación del sentido crítico. Ya, creo que la educación es uno de los elementos a los cuales tiene que apuntar justamente la capacidad de crítica, cosa que en estos últimos años está viniendo medio enflaquecido, digamos, ¿no? Eh, pero también hay otra cosa que por ahí no hemos dicho, que un poco también estoy pensando en una ciudadanía ambiental que salga o que descentre sin excluir la cuestión de lo humano
y que también haga una valoración no solamente de los sentidos del entorno, sino una valoración de otras especies que están conviviendo con nosotros, digamos, con la especie humana, y que esa sociedad humana tiene que ser compatible con las eh, otras comunidades de otras especies, que también un poco volviendo a los servicios ambientales, bueno, también es un poco un argumento estratégico ese también, porque Sí, servicios ambientales implican también muy antropocéntricos, sí, ¿no? sí, totalmente. Pero es un argumento muy bueno eso, justamente. Porque sí, a la gente, a ver, algunos, hay gente que puede hacer el salto de lo antropocéntrico a lo biocéntrico o Ujú. ecocéntrico. O ecocéntrico. Este, pero bueno, la que no, o la que no lo quiere hacer, el argumento del servicio ambiental está muy bueno, porque Le dice, convence, claro. a ver, vos te estás beneficiando de la presencia de este ecosistema. Entonces, si Sí, viene sí. alguien y lo destruye para poner un supermercado o algo así, O un hotel, qué sé yo. sí, el beneficio para vos va a ser poquito o nada, Ujú. y todo el perjuicio va a ser para vos. Sí, y te va, Vos, como se te va para a los que inundar vienen el después rancho todos, y, para vos y los que vienen después, o sea, de tus hijos, ¿sí? tus nietos, bueno. Entonces, Ah, está bueno el concepto de servicios ambientales. sí, y es un concepto bastante interesante y complejo porque inclusive hasta tiene una beta económica, digamos, Sí, porque hay ciertas economías que podrían terminar. Típico caso, por ejemplo, fue el de los que se quiso implementar de las salmoneras, ¿no? Que bueno, sí, bueno, ganamos esto, bueno, pero hay otras economías que resultarían impactadas por la instalación de salmoneras. No es que una cosa vacía que está ahí. Bueno, hay gente que tiene otras economías. Entonces, ahí también hay como varios planos de argumentos, algunos pues ya antropocéntricos y otros biocéntricos y ecocéntricos que se juntan y hace que también un poco la ciudadanía ambiental o el activismo ambiental sea bastante diverso también, ¿no? También hay una beta ecofeminista también, como las mujeres por ahí sufren algunas, digamos, cargas ambientales o cargas de los impactos ambientales mayores, o no sé si en este caso, pero sí en otros, o se ven obligadas a ciertos cuidados culturalmente determinados más que los varones en general, y ahí hay también una dimensión feminista de la ciudadanía ambiental, y hay texto escrito sobre esto. Pero bueno, más o menos es esta cuestión que tiene que ver justamente con avances en derechos de cierto tipo que no se reducen a derechos meramente económicos, que son parte de la cosa también. No es que no me importan los derechos económicos, pero bueno, este, también creo que hay una necesidad de interrelacionar los derechos económicos con los derechos ambientales, y que en gran medida nos oponen, digamos, la gente que ahora sufrió tremendas pérdidas en ahí Bahía está. Blanca, bueno, ahí hay una pérdida económica también. Entonces, Claro, bueno. sí, sí, sí. Bueno, Daniel, te tenés que ir, te hacemos la última pregunta, la que quería hacerte, Gabriel, es si el concepto de ciudadanía ambiental sirve para cuestionar a la democracia liberal. Sí, yo creo que sirve, si bien tiene origen o está muy asociado a la democracia liberal, si se entiende como una determinada concepción de ciudadanía, bueno, de un país, de una determinada región y reconocida por un Estado. Si yo lo tomo y yo hago énfasis justamente en la praxis ambiental, en la práctica que puede ser individual, comunitaria o política, pero que tiene un sentido político y tiene un sentido transformador. Y en ese sentido, en la
revaloración de lo comunitario y lo local, me parece que puede llegar a tener algunos choques importantes con, por lo menos, la idea de Estado, digamos, clásica, ¿no? Sin desconsiderar al Estado, pero sí eh, se aleja de una propuesta estatalista, me parece. Ahí te hago una repregunta. Entonces, ¿no es más compatible con la democracia directa? Yo creo que sí, yo creo que sí es mucho. Por supuesto, hay diversas otras versiones. No sé si de ciudadanía, la palabra ciudadanía, digamos, yo medio se la estoy cooptando a la democracia liberal, pero si la entendemos como praxis, podemos tenderla así perfectamente. Yo creo que la experiencia de la Unión de Asambleas de la Argentina, por ejemplo, y el carácter asambleario y local, me parece emparenta mucho a un regionalismo, inclusive a un ecoanarquismo, se puede decir, Mm. hasta cierta forma, un ecoanarquismo. Lo que sí hay que también evitar cierto localismo aislante, ¿no? Me parece que hay que ver un poco es cómo esa ciudadanía ambiental se ubica en lo local, pero tiene interconexiones con otras localidades y con la globalidad. Me parece que eso es como un desafío también Claro, para pensarlo. sí, sí, bueno, había justo un término que se llama ciudadanía global. Ujú. Sí, sí, yo prefiero hablar de ciudadanía ambiental como algo más local, pero no excluyente Mm. de lo global. ¿Por qué? Bueno, porque justamente muchos de los problemas que tienen las localidades y las regiones son de origen global y por eso entiendo justamente la crítica como crítica también desde la perspectiva global. Bueno, te hago una última pregunta, ya que te tenés que ir. ¿Cómo relacionarías ciudadanía ambiental y bien común? Bueno, justamente porque las praxis de ciudadanía ambiental tienen que ver con un bien común. El concepto de bien común también merece algún tipo de examen, dada la presencia de un capitalismo que justamente, digamos, particulariza las propiedades, ¿no? Sin embargo, hay algunos bienes, que pueden decir, algunos procesos naturales y bienes que son comunes, pero no, y hay que ver cuál es la relación con la propiedad social, digamos, de eso. El sentido de propiedad también merece una reflexión porque, bueno, ahí se mete la propiedad, aunque pueda ser en términos de propiedad social. Pero sí, claramente, si tomamos el concepto de bien común, justamente la praxis es para cuidar y mantener eso, justamente. Creo que tiene una ligación bastante profunda, me parece que sí, sí. Bueno, Daniel, ha sido un placer. Te Bueno. agradezco muchísimo y nos volvemos a hablar en otra ocasión. Seguramente podemos hacer algún otro encuentro para, bueno, ver los avances de la tesis. Bueno, y te voy a pedir bueno, algún link de una página tuya para que te puedan seguir, puedan leer tus textos. Bueno, bárbaro. Sí, sí, algo por ahí hay. Buenísimo, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Saludos.